Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos. Ya se están viendo por estas latitudes los resultados de la visita a Miami del presidente Danilo Medina y de otros mandatarios de la región, cuando el propio gobierno declara, hace unas horas apenas, que hay 18 millones ahí de dólares que son de los beneficios de la refinería dominicana de petróleo, que no se lo pueden transferir al gobierno de Maduro en Venezuela, porque las sanciones que ha impuesto el Departamento de Comercio de Estados Unidos a los personeros de la dictadura de Venezuela nos complicarían la vida a nosotros si le transferimos ese tipo de recursos a ese gobierno. Violaríamos las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, pero violaríamos básicamente los términos de los tratados que tenemos de manera individual con Estados Unidos. Y eso sí que parece que la advertencia para los inadvertidos del gobierno le vino oportunamente para que no fueran de graciosos a transferir ese dinero y después le complicaran la vida al país entero. Porque ahí en ese gobierno nuestro anida una serie de simpatizantes de esa cosa que hay en Venezuela. Que hay hasta ministros que son chavistas y que son siglo XXI y que son, como se llaman ellos, son son progresistas. Así como el de México, el cómico de la disculpa de los 500 años. Y aquí parece que oportunamente le han dicho, no hagan eso, que eso tiene consecuencias. Usted sabe que el término progresista debe ser analizado con los hechos en las diferentes esferas mundiales. Sí, sí. ¿Dónde que está el progreso? Sí. Y dónde la cosa se ha quedado estática. ¿Dónde ha habido regresión? Donde hay libertades, sí, y donde no, donde no hay. Sí. ¿Usted entiende? Sí. Y en función de eso deberíamos determinar que el progreso. Que se autodenominan progresistas, los países que ellos dicen que tener como estandarte de su pensamiento son los países más atrasados. Sí. Y los países donde hay más represión de las libertades. Entonces ese término como que necesita un análisis más profundo de acuerdo a la realidad. Sí. No es que diga fulano. Actualizar el progreso. Sí, porque progreso es, vamos a estar claros, progreso son la parte occidental. ¿Cuál es el país de mayor progreso? Pero para los ideólogos izquierdistas, ¿cuál es el país de mayor progreso? Unidos. Estados Unidos. Entonces, todo lo que dependa de ahí tiene progreso. Ese es el país. Pues lo más atrasado, lo otro. Sí, lo otro. China. La Unión Soviética. La Unión Soviética, porque no es que lo que venden hacia afuera, no es como son adentro, a su propia gente. En la Unión Soviética, no todo el mundo es rico, ni todo el mundo está bien, ¿no? Eso no es verdad. No, hay mucha pobreza, de hecho, y en China también. Y en China ni se diga. China es esclavitud para el tema del trabajo. No, y un gobierno que ellos sí también, y el resto se pero en América Latina, ¿cuáles son los regímenes que los ideólogos izquierdistas llaman progresistas? O llaman progresista al de Nicaragua, no, vaya usted, llaman progresista a Maduro, llaman progresista a Cuba, llaman progresista a México ahora, que viene en picada la economía, llaman progresista a Bolivia, y de eso, ese paquete. Pero en Cuba es ejemplo pero ese es el ejemplo de la revolución. Pero en Cuba todo el mundo sabe que la gente se lo está llevando al diablo. No solamente que se lo está llevando el diablo, como dice usted, yo le agregaría prendió en candela, sino que todo el mundo es pobre. Pero lo que se basa en eso. La humanidad no está luchando sobre el planeta Tierra para ser pobre. Cuando tú ves cuando la gente trabaja es para progresar. No, el progreso ellos lo basan en que entonces, le dan medicinas gratis. Pero medicina para qué? Y educación. Ajá, por ejemplo, en Cuba todos son universitarios, ¿verdad? Sí. No, pero espérese. Y un médico, ¿verdad? Sí, establecido, gana un promedio de 20, 24 dólares. No, espérese. No es eso. No le da para ni comer. Espérese. La Revolución Cubana, como le llaman ellos, ha sido una fábrica de braceros profesionales.
Aquí teníamos, cuando éramos una potencia azucarera, teníamos la importación de braceros haitianos para el corte de la caña, que dio origen a los batalles. Por eso son braceros. Y a esos asentamientos. Como la caña se corta con los brazos. Braceros haitianos, que incluso era un negocio que se hacía de estado a estado, desde los tiempos de Trujillo y los tiempos de los Duvalier en Haití. Se contrataban 10.000 braceros haitianos para la zafra. Muy bien. En Cuba hacen lo mismo. Contratan 20.000 médicos o 20.000 maestros para mandarlo, verbigracia, a Venezuela. Exacto. Y a Brasil, que habían creo que 50.000 contratados por los regímenes progresistas de Lula y de Dilma Rousseff. Ellos contrataron esa mano de obra esclava a Cuba para que el gobierno brasileño o el gobierno venezolano le pagara a su vez una tarifa al Estado cubano por el desempeño de esos profesionales. Que en el caso de Venezuela incluye hasta los guardaespaldas de Maduro. Así es. Incluye los que dirigen en la sombra los ministerios e incluye además todo el personal médico de esas cosas que eran hospitales antes en Venezuela, que ya no se sabe lo que es. Entonces, fíjese bien cómo esta llamada revolución progresista ha traído un comportamiento de producir esclavos en pleno siglo XXI, producir esclavos. Y entonces no son esclavos como los haitianos que venían aquí con el contrato de braceros. Esos braceros haitianos en su gran mayoría se quedaron en República Dominicana. De ahí el origen del problema haitiano que tenemos. Los médicos o los maestros o los militares que exporta Cuba a sus países satélites no se quedan, no se pueden quedar, porque lo primero que le secuestran a la familia en Cuba para que un médico que va a Brasil o que va a Venezuela o que va a Angola, como antes tenían ellos tenían una vez una exportación masiva de guardias, de maestros y de médicos a Angola, recuerde eso. Hubo un momento en que Angola era una colonia cubana. Sí, sí. Pasó de ser colonia francesa a ser colonia cubana. Unos casos extrañísimos. Entonces, ¿para qué lucha el ser humano? El ser humano lucha primero para ser libre, porque en libertad entonces consigue las otras ventajas de ser un ser humano, y sobre todo es el progreso. La gente no quiere vivir en esclavitud ni quiere vivir en pobreza. Por eso la gente se prepara, la gente estudia y la gente se esfuerza y trabaja. En estos regímenes, como el cubano, usted no trabaja. Usted es un número ahí, un voto, para que digan que vota por la dictadura que tienen, y la dictadura siempre saca el 99% de los votos cuando van a unas elecciones que ellos preparan, y usted es uno de ellos. Usted no es más que un esclavo en pleno siglo XXI. Y eso se da en otras latitudes, ya está en Venezuela, eso es lo que ha dado origen a la descomposición sociopolítica y económica de Venezuela, ha sido la implantación de ese régimen de asistencialismo del Estado, donde el Estado lo es todo y el Estado, por tanto, no lo es nada. ¿Qué da el Estado? El Estado lo que le está dando a esta gente es la degradación en el sentido más amplio de la palabra. Fíjense, un profesional en Cuba de primer orden, ¿verdad? Muy preparado y todo, por ejemplo, un ingeniero, un médico, como le paga el Estado, el sueldo máximo son 20, 24, 29 dólares, de acuerdo a su capacidad y el cargo que tenga. Entonces, yo tuve un contacto con uno que me dijeron, una gente, que fueron a un restaurante. Claro, la comida hizo, creo que 5 o 6 dólares, hablando en dólares. Sí. Y el médico, que no era un ingeniero, y le dijo él, no, mire, yo gano esto, yo aquí no puedo venir a este restaurante, porque si yo vengo me descontrolo. Oiga, sí, con 5 dolaritos, sí, señor, que aquí cuesta un galón de gasolina, 4.5. Sí. Entonces usted me va a decir que ese es el país que tenemos nosotros los dominicanos que coger de ejemplo.
Pero como ese es el modelo. le decía que hay ministros en el gobierno actual que tienen ese modelo bueno, del progresismo, que por, son chavistas. ¿Y por qué no se van para allá? Bueno, porque es muy bueno ser chavista aquí. Ajá. Como pero así es como los maduristas, porque a los maduristas lo que les gusta es en Miami, en Miami o aquí y en Madrid, en Punta Cana o en Casa de Campo, y en Madrid, ¿verdad? Yo vi un informe, vi un informe del periódico El País, un farsante hace unas cuantas semanas, grupo farsante, donde contaban la vida que viven los hijos de los ministros en Madrid. Y ponían el ejemplo, el del ministro el guapo de las Fuerzas Armadas, del Padrino. El Padrino. Es un padrino bruto, porque el padrino que yo vi en la película era un tipo inteligente, muy inteligente y se aprende mucho. Este es un padrino cuyos hijos viven la vida de los jeques. En un boato. En un boato permanente en Madrid. Y decía ese periódico, que creo que fue El País o el ABC, uno de ellos, que cuando llegan esos jóvenes a los centros de diversión madrileños, no, ellos invitan a la concurrencia, claro, al más alto, al más caro champán y a las más finas degustaciones de alimentos tienen mucho dinero. Sí, y entonces eso pasa mientras usted ve lo que pasa en Venezuela al otro lado, mientras es el gobierno cubano el que controla las estructuras del poder del lado ese de los chavistas, y ese chavismo le paga los servicios prestados a los cubanos en petróleo o en moneda fuerte, o en dólares, sí, o en petróleo. Bueno, ese es el pago. Usted sabe que cuando Venezuela tenía Petrocaribe, le mandaban a la isla de Cuba 100,000 barriles de petróleo. Entonces, aquí mismo hicimos la pregunta. Bueno, pero en Cuba los vehículos no son tantos. El parque vehicular no es significativo. No hay industria. No hay industria, no hay ese gran consumo de petróleo. ¿Y qué es esto? ¿Usted sabe qué era? Sí, sabemos. Un intercambio para dolarizar ese petróleo. Salía venderlo, sí, el petróleo, y en el medio cogía otro destino. Sí. ¿Te oye? Entonces, ¿qué le pasó a Venezuela? Venezuela está así sencillamente porque Hugo Chávez adoptó el sistema de modelo económico cubano. No hay otra causa. ¿A qué lleva eso? Bueno, eso se elimina el mercado, se elimina la propiedad privada, se elimina todo, el Estado lo controla todo, está el asistencialismo del Estado, que es fatal. Y entonces yo tengo la anécdota de un empresario de aquí, que cuando se iniciaron las relaciones con Cuba, él fue a la República de Cuba a hacer negocios. A la República Progresista de Cuba. Sí, que iba a poner un negocio. Y eso tenía una bulla, que voy para allá porque ese mercado es nuevo, que es muy bueno, es un empresario exitoso. Bueno, él dio unos cuantos viajes. Después me dicen, no, eso es imposible. Digo, ¿y por qué? No, pero dice, lo menos es que yo pongo la empresa, llevo la inversión, pongo el capital, y de lo que genere la empresa, de los fondos, yo tengo que darle los fondos al gobierno, para el gobierno pagarle a los obreros y a los empleados. Sí, porque no puede tener empleados. Digo, ese es el sistema ese de que comunismo. Y hay que aclarar ahí que todas las empresas, si las que hay en Cuba, las que puedan existir, pertenecen al ejército cubano. Sí. Al ejército cubano. Eso también debe saberlo la gente. Es el mismo proceso que se siguió en Venezuela, y por eso usted ve que ahora, cuando ha llegado el momento de la crisis, los guardias mandan todo, se han enroscado en todo. Se han enroscado en torno al aparato político del Partido Único de Venezuela, que gobierna, y es la misma cosa, porque los guardias son los dueños de las empresas, o de las importaciones, o del cambio de divisa, de la distribución de alimentos, de todo, de la energía, están en todo. Y por tanto, el caso de la energía,
que probablemente va a ser el talón de Aquiles final del régimen ese. Y usted sabe el que de la energía. Desde que tenemos democracia, hay un dicho entre la clase gobernante y política. Los guardias en los cuarteles, sí, ¿verdad? Allá no, allá en los guardias dirigirlos todos. Sí, pero es una manera del dictador cubrirse, de comprometer a las Fuerzas Armadas, que son las que tienen capacidad de fuego para deponer una dictadura. Exacto, como esa, la comprometen si la hacen parte de claro. La hacen parte del sistema, y eso es lo que ha evitado que en las actuales circunstancias este régimen se caiga rápido, porque cuando vemos por donde comenzó este comentario, de que República Dominicana no puede transferirle 18 millones de dólares que se ha ganado Venezuela como socio de la refinería dominicana de petróleo, es para que eso se hubiese caído rápido, y que 7.000 millones le confiscaron en Estados Unidos a la empresa de la que es socio, a la Citgo, que tiene una cadena de distribución de combustible sí. en Estados Unidos, y aún así 2 meses y medio después de la proclamación de Guaidó como encargado de la presidencia de Venezuela, no se acaba de caer el régimen del dictador. Es porque los guardias lo sostienen, porque saben que en la caída ellos también se van. Pero eso lleva... y porque también saben que, diferente a otros tiempos, después que usted sale de ese tipo de régimen, usted tiene que rendir cuenta. Ellos han visto la historia que ha seguido a la gente que hicieron el desastre por allá por los Balcanes, que creían que estaban en una edición nueva de la Segunda Guerra Mundial. 20 años después. Con el exterminio de los nazis, el exterminio de Stalin, el exterminio de cada quien, y el exterminio de los turcos, que terminaron también a otra gente. Todo quedaba bien. Eso era en nombre de la guerra. Cuando se firma la paz, santo remedio para todo. Eso es tan así, la situación. Pero ya no es así. No, que ya no es así. Fíjese cómo es. En el año 90, 91, en Argentina gobernaba Carlos Menem. Y el ministro de las finanzas era Cavallo, que vino aquí. ¿Usted recuerda? Sí. Usted sabe que un juez le ha dictado apresamiento. Hoy Menem no ha descansado jamás. Espérese, porque, oiga, ahora, en estos días, porque ellos vendieron una empresa argentina en 30 millones que valía más de 100. Eso es para que usted vea que ya... eso es bueno para que los que gobiernan entiendan que no se puede estar haciendo desgracia. Hay cosas que no se hacen. Aunque sea a la larga, hay que rendir cuenta. Vienen los problemas y la rendición de cuentas. Y en el caso del régimen venezolano, se le ha ido documentando sobre la marcha todo su accionar, y ya están los expedientes abiertos en la Corte Penal Internacional, y ellos cometieron el error de atropellar a la que era fiscal general. ¿Usted se acuerda? Ah, sí. Y esa mujer se ha dedicado... Que era de una chavista. Sí, ella era del entorno de Chávez, del círculo interno, pero gente decente, porque no todos eran locos así. No. Chávez, de hecho, no era así. De hecho, él no era así. Y esos extremos a que ha llegado este guagüero, Chávez seguro que no lo hubiese llegado, eso se hubiese resuelto de otra manera. Pero esa señora se ha dedicado a documentar de manera eficiente, de manera oportuna, de manera meticulosa, el accionar de estos últimos tiempos de la dictadura, con tal de ella misma sustentar el expediente en la Corte Penal Internacional. Porque la desconsideración a la que fue sometida ella también, tuvo que salir huyendo a que no la mataran, tiene su consecuencia. Entonces, ¿qué ha hecho? Eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Sí. Y todos esos muertos que han habido tendrán que dar cuenta. Sí. Y ese cuento de que la luz se fue porque unos actos terroristas, un ataque cibernético, electromagnético, una cosa de loco. Fue falta de mantenimiento. Que después habrá que rendir cuenta. Y donde estaban las subestaciones se llenan de palos, de maleza y cosas, la mata grandísima, porque no atendían nada, esos guardias vueltos locos. Los guardias lo que están ahí es llenando picando. Llenando las árganas
para ver si puede Mire salir huyendo. que- Y ahora salir huyendo es complicado, señores. ¿A dónde No hay manera va? de, Si va a Rusia, a Cuba le quitan los cuartos. no hay manera de ocultar el dinero. Si va a Rusia, también le quitan los cuartos. Y en China ni se dice. No, y entonces en el mundo liberal, Acuérdate que se y en va. el mundo liberal tienen No, ahí está el cogido. problema del lavado y de los expedientes que tienen. Sí, no, eso está problemático. Porque pero ahora, mire, señores, ahora aquí en República Dominicana, aquí, para usted mover $500,000, usted tiene que dar muchísimas Y explicaciones. firmar papel. Y firmar muchísimos recibos, muchísimas Sí, cosas. hasta para depositarlo. Óigame, y si usted se aparece en Estados Unidos con $10,000, $1, Ay, mamá, usted sí. tiene que llenar muchísimos papeles. No, pero usted sabe bien cómo es allá. Usted va al banco, tiene su cuarto. Y Sí. usted pide, no, yo quiero de mi cuenta sacar $15,000. ¿Qué usted tiene que hacer? Papá, Eso hay que llenar formularios. Tiene ¿Qué sé que- yo qué? con poco apuro. Pero de los oiga cuartos bien, suyos, Con que poco usted- apuro y tiene que donde un juez que lo autorice. Que usted tiene que es así. Sí. Entonces, eso se puso para controlar el lavado. Y por eso controlar- son las sanciones. Las sanciones el que dinero. la gente oye, Entonces, que Estados Unidos sí. dispone para controlar eso. No, pero entonces ahora que ya están este problema de Venezuela, ¿qué es lo que está haciendo los Estados Unidos? Bueno, vamos a cerrarle el flujo de dinero y han puesto... Le van estrechando el círculo. Sí, ya no hay, por ejemplo, ningún banco puede hacer negociación con ellos, que es lo que pasa aquí. Sí. ¿Por dónde van a ponerle los cuartos? No se le puede transferir. No se puede, el Estado tampoco dominicano puede sacar 18 millones y de que mandárselo en efectivo, porque eso es incorrecto. Entonces, eso conlleva a que el régimen vaya languideciendo de manera acelerada. ¿Qué ha hecho Maduro? Se ha ido donde los rusos, Los rusos lo que quieren es que le garanticen su deuda. su cuarto. Y mandaron unos guardias ahí. Tienen un destacamento de guardias en Venezuela. Pero entonces los rusos sí pueden mandar, y entonces yo oigo los del siglo XXI sí, los que, progresistas. que los americanos quieren entrar Sí. y que es una injerencia mandar una ayuda humanitaria. Sí. Entonces los rusos sí pueden ir con aviones y llevar gente Sí. y armamento. No, ¿Y eso cómo se llama? No es injerencia. Ellos mismos admitieron. ¿Qué es eso? Ellos mismos admitieron que desplegaron allá unos lanzamisiles. ¿Pero qué es eso? Eso se llama ayuda humanitaria. Pero los mismos demócratas, Lo que yo le digo, los mismos demócratas Estamos mal ahí. del continente, usted lo ve de genuflejo con eso, que es una intervención, que eso sería un gran error. Yo creo que la salida se va a complicar precisamente por el mucho darle vuelta, y mientras tanto el zar de Rusia, él no tiene esos pluritos con las cosas. No, eso sí dice voy para adentro. Y si lo dejan, manda 3 portaaviones ahí. Bueno, pero ahí está Crimea Y nadie dijo nada. y fue y acabó con todo. Yo quiero saber qué fue lo que dijeron los regímenes democráticos No, de gritando, Latinoamérica. que Cuando esto, que Crimea- respeten, no, que los de aquí de respeten. América Latina ni se enteraron de eso. No, nada. Sin embargo, una manera de proteger esa dictadura venezolana es estar con el griterío de que cuidado con la intervención militar. Bueno, una intervención militar, si es necesaria, tendrá que hacerse, y no es una ocupación, sino una intervención para ver si se llevan a 2 o 3 personeros de los que están ahí. Ellos tendrán que hacer como hicieron en Guyana o como hicieron en Panamá. Ellos no invadieron a Panamá. Reagan no invadió a Panamá ni invadió a Guyana, pero él fue y se llevó unos personajes que había que llevarse de ahí. Y desde entonces Panamá no es otra cosa. Ya acabó, Es otra cosa. El relajo. Ya no es el istmo del dinero oculto y del tráfico de drogas. Y es un país pujante. Panamá es de América Latina el único país que le sobra dinero de su presupuesto anualmente para invertir. Estable. Sí, muy estable. Es muy estable. No, en producción permanente. Sí, en progreso. Bueno, es el único país que supera a República Dominicana en crecimiento económico o macroeconómico cada año. Así es. Y eso vino después que sanearon el tema político, cuando se llevaron al general del machete. Y a veces
los países necesitan Bueno, un mire, remenión. yo con eso tengo una experiencia, y es que usted sabe que yo estuve una vez por África con el licenciado Atuay de Canos y estuvimos por los lados de Mozambique. ¿Cuál era cuando uno llegaba la impresión? Muchos edificios sin pintura, ya corroídos degradados, sí, feos, prietos. Bueno, nosotros investigando, y ven acá, ¿y por qué no pintan aquí los edificios? Ah, no, porque esto estaba gobernado por un grupo de personas que seguían los lineamientos cubanos de Fidel Castro. Sí, ahí tuvieron Y ellos ahí no, también. ahí no gastan. Ahí exportaron en ellos pintura. mano de obra esclava también. Y se a veía Mozambique, como la ruina. como La Habana. Como La Habana. Como la ruina. Entonces ya ese país empezó a despegar. Después, ¿cuándo empezó a despegar? Desde que vino un régimen democrático de elecciones, y está ahora mismo en un proceso de ir saliendo de esa modorra y de ese atraso que tenía, pero es fruto de que con los regímenes democráticos se puede hacer eso. Ahora, cuando usted tiene estos regímenes de que fuertes, dictatoriales, y de corte, de que socialista, Peor aún. usted sabe qué es lo que lleva a eso, al atraso, porque, sencillo, ¿quién desarrolla el país? El capital privado. Así es. Usted le pone traba y los pies zancadilla al capital privado y lo elimina, no hay desarrollo. Es que no hay, eso no es verdad. Ahí en Argelia dejaron los cubanos un viejo enroscado que está ahí, que todavía no se quiere ir. A Buteflika. Buteflika fue de esa herencia. Amigo el pequeño, Buteflika. De esa herencia. Pero para hablar en términos... ¿Usted sabe lo que pasó con Buteflika? Sí, esta sí. semana. El ejército salió a pedir que no vuelva más. Que hasta el ejército está Sí, harto de ya te cansan. Esa fue una herencia de la Revolución Cubana Sí, en también. Argelia. Pero para hablar de política vernácula, vamos a acudir a la sapiencia de César Cabrera después de la pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Bueno, dice César que todavía hay teorías sobre Venezuela. ¿Cuál es la teoría de César? Mire, Pues yo creí que usted venía aquí a hablar del tema de la Junta, el arrastre de los senadores, vamos a hablar de la reelección, de todo eso de la Constitución. Vamos a terminar Usted es reeleccionista. un poco
Te digo Usted ahora. da con la reelección, me dijeron a mí. Te digo mi posición ahora. Ahora, lo que yo he dicho en varios medios de comunicación y sigo entendiendo que en Venezuela, cuando inició el proceso de Guaidó, eso tenía que producirse, si el cambio rápidamente. Mientras más tiempo le dan a Maduro, más se iba a consolidar. Fíjate que mi inquietud y mi, vamos a decir, sorpresa, es que uno no escucha a Capriles hablar. No, pero pero Capriles fue 2 veces candidato presidencial. No, pero es que Capriles ya salió del escenario. Pero Andrés, ¿tú no crees que no es eso, César? Eso agudiza un poco más la contradicción? Lo que detuvo el proceso en Venezuela, y pienso igual que usted, que el tiempo es el gran aliado del dictador, de Maduro, fue la actitud temblorosa del Grupo de Lima, que el Grupo de Lima se opuso tajantemente a ninguna acción que no fuera supuestamente, según ellos, de corte interna en Venezuela. Sí. Y eso no se puede resolver con salidas internas, porque internamente es que está armada la crisis. Claro, pero sin embargo, y ahora... y la parte demócrata del régimen, que son los congresistas, no tienen fuerzas armadas. No, pero además, Andrés, ahora, después que aterrizaron esa aeronave Rusia con un personal ruso y armamento ruso, nadie se ha quejado. No, yo no veo ni siquiera República Dominicana. Ahí no hay, no hay interferencia, ¿verdad? República Dominicana se pronunció cuando se hablaba de una intervención militar de Estados Unidos, se pronunció en contra. Entonces ahora yo no veo un pronunciamiento en contra. Pero con ese canciller que usted tiene aquí, ¿qué es lo que va a ese es el mejor pronunciar? canciller que hemos tenido en la República Dominicana. Así fue la política exterior. Así hubo una comisión ahora en los Estados Unidos el fin de semana. ¿A ti te gusta la escuela, estaban discutiendo el tema, canciller? estaba el haitiano y mandaron 2 de aquí que le gusta, sin saber hablar inglés, no sabían lo que estaban hablando. Los haitianos en la provocarme, él le gusta provocarme. Pero fíjate, a usted le gusta provocar, Andrés. No, la sí, política, así, César. Pero él es que tiene que él es que está diciendo la política exterior. Que no se pronunció pero la cancillería de eso. Canciller. Porque el que habló eso fue el canciller. No, es que la política exterior la maneja el presidente de la República. Olvídense de eso. El canciller simplemente es un vocero de la política, del diseño de política del presidente de la República. Usted lo sabe que es así, Andrés. Eso es así. El doctor ha estado en el gobierno, lo por sabe. eso. Entonces, si no hay instrucciones, diablo, no va a hablar. Eso es así. Pero yo lo que digo es que el mismo Porfirio López, que está preso en su casa, si yo fuese él, yo provocara una crisis para que me devolvieran a la cárcel y desde la cárcel entonces atizar la contradicción. Oye, nadie quiere ser mártir, ¿no? Bueno, pero entonces así no van a salir de Maduro. Como se sale de Maduro es que los regímenes democráticos de América Latina dejen esa parsimonia con el tema de qué hay que hacer y hacer lo que hay que hacer. Porque la acción militar en Venezuela, siempre que está sobre la mesa, yo creo que la mesa la han volteado ya y se cayó. Eso se resuelve, pero no hay que invadir a nadie. No es verdad que hay que mandar un ejército a invadir a Venezuela por Brasil o por Colombia. Eso no es verdad. Hoy día, en el siglo XXI, eso se resuelve de Nueva York. Esos generales corruptos que hay en Venezuela, barrigones, que nunca han tirado un tiro, que son narcotraficantes, que son socios de guerrilleros y ese tipo de cosas, eso no aguantan la explosión de un par de cañonazos. Pero ahí voy, Andrés. Fíjate lo consolidado que está, porque a veces uno no le pone atención o la suficiente atención a algunas declaraciones que salen de Estados Unidos. Fíjate que el presidente de la República de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, él mismo le dijo a los militares, si quieren preservar sus dineros, si quieren preservar su libertad, únanse a Guaidó y nosotros le garantizamos eso. Nadie se fue. Porque en eso nadie se fue. Óigame, César. Entonces parece que Maduro está consolidado con su ejército. Es que en eso nadie cree. Carvajal se fue. No se fueron los mandos militares. Se fue el Peje Carvajal. Pero tú sabes por qué no se van.
porque el problema no es de un dinero que tienen que preservar, es que hay unos expedientes en la Corte Penal Internacional no es fácil. de Pero crímenes es de lesa que- humanidad, que eso no perime, señor. nadie Pero le es va que a Estados poder- Y Unidos hay que rendir estaba- cuenta de eso. No, Sí, pero pero- Estados Unidos no es el dueño del mundo. Pero ven acá, Estados Unidos traza todas esas capturas internacionales han partido de Estados Unidos, casi todas. Ahora mismo volvieron, le pusieron un boicot, vamos a decir, no un boicot, sino le cerraron la llave para que pudiesen vender petróleo. Le están cerrando también esa llave económica, pero el enviado a Venezuela, vamos a decir, no el enviado, sino el encargado de asuntos con Abrams. Venezuela en la crisis venezolana. El embajador Abrams. Dijo en CN hace unos cuantos días, 3 días, que si la única forma de que Maduro saliese del poder era si había una revuelta militar en Venezuela. Mientras él los está hablando la militares verdad. siguiesen apoyando a Maduro, Maduro se quedaba Bueno, pero eso, como presidente él de lo la está- República él lo está y diciendo, dijo que no había César, posibilidad de pero él está intervención. hablando César, él lo lo está que es. diciendo eso porque los países de América Latina, que son los dolientes, quieren. Se han Sí. opuesto. Cuando el vicepresidente Pence fue a reunirse con el grupo de Lima, fue a decirle que Sí. querían que hiciera. Yo en principio estaba Y ellos, opuesto también, pero ya... y ellos todos dijeron que cero intervención Sí, militar. ya en principio yo también estaba opuesto. Ah, Ahora, bueno, yo siempre he estado de acuerdo con que eso lo ya- resuelvan rápido. ya esa es la única forma de salir de Y le Maduro. estoy Está diciendo demostrado, que no hay manera. lamentablemente, que dentro de Venezuela no va a salir la solución. Y La solución de Venezuela, lamentablemente, tiene que salir del exterior. Y usted sabe no otra va cosa. a salir a lo Y interno usted de sabe Venezuela. otra cosa, César. Puede salir más cara la medicina que la enfermedad, en este caso. Porque si se está apostando a una revuelta interna, eso también puede ser una guerra civil. Sí. Y entonces, ahí tenemos a Siria de ejemplo, señores. No, pero eso yo no lo veo tampoco. Sí, porque si las Fuerzas Armadas se dividen, ¿y qué fue lo que pasó aquí en el 65? No, porque ¿Fue eso? Sí, claro. La lo que guerra pasa es que civil lo- de aquí fue porque la Fuerza Armada se Se dividió dividió, en dos sí. posiciones con relación al tema de la vuelta a la democracia. Sí. Ahora, si es una acción externa que dice usted, vamos a resolver esto de esta manera, no hay guerra civil. Los muertos, esperando la insurrección de una parte de la Fuerza Armada en Venezuela, no lo van a contar en una década. Pero lo que Ahí. el gobierno norteamericano está tratando de provocar, pienso yo, por las declaraciones, Están complaciendo a América Latina. es que haya una decisión prácticamente unánime de las Fuerzas Armadas de definitivamente van a lograr. hacer un cambio. Eso- Y le han dado y le han puesto Son todas las guardias con condiciones saco de favorables cuarto, para pero- que lo hagan y no lo han Esa hecho. gente está lo muy van a hacer. comprometida. Entonces, eso es lo Con que el saco digo. de cuarto Porque la que- Fuerza eso es lo que Armada, digo. la Fuerza Armada de un país es un grupito Claro, los altos mandos. por la línea de mando. Claro. Aquí, por ejemplo, tenemos un ministro de la Fuerza Armada y un jefe de cada Cada rama. institución. Esa es la Fuerza Armada. Claro. De ahí para abajo todo el mundo está Es obediente. alineado y obediente eso a... es. Y entonces- y más como se ha comportado las Fuerzas Armadas en los últimos tiempos, que realmente parece ser, por los resultados, ¿no verdad? Que Maduro se porta bien con los Que guardias. son los dueños de los negocios. Sí. Todo lo Y de tienen, los contrabandos. todo. Y de la, y De de- la droga, y de dirigen esa el cosa, Estado sí, entero, sí, todo lo del Todo lo Estado. que entra a Venezuela y sale de Venezuela está lo- controlado por sí, ellos. los guardias. Entonces, Por los guardias. es más, hay otras versiones, no solamente la que usted Son trae. príncipes allá. Hay otras versiones de que ahora el que es preso de esa realidad es el propio Maduro, de que hay una ala más radical que él en su aparato Sí, no- político no militar, encuentra cómo. que son los que no dejan que haya salida, porque están muy Bueno, comprometidos. yo- El tipo ese, el Cabello. cabello, Cabe. Ese que tipo dirige. tiene Es mucho, bellaco, es dicho. ese tipo es bellaco y tiene Sí. muchos problemas además, Sí. tiene muchos muertos encima. No, tiene problemas en todo. Los tiene- Estados Unidos a tiene ese que le han rendir, tirado a la cabeza le han tirado a él tiene y que a su rendir, familia. tiene que rendir mucha cuenta ese. Sí, sí. Y ese es de los primeros que se apresuró a sacar de Venezuela a su familia. Sí. Sí, esas familias, los descendientes de esos tipos, ninguno están ahí. Ninguno. No, Ese, la ver- pero doctor, tampoco están en Cuba comiendo plátano. No, en Cuba no. No, están- Ok. Mira, hay Ni en un- Moscú cogiendo frío. No, hay un Tampoco. país que
Maduro cabe perfectamente y probablemente si hay una negociación de salida le vaya bien en Turquía. Sí. Sí. Sí, pero en Turquía no va a poder ser un príncipe, ¿no? Sí. No, Turquía le ha abierto la ¿Usted sabe puerta. dónde le gusta? Y ahí hay una dictadura. ¿Usted sabe dónde Ahí le hay una gusta? dictadura. Aquí, Pero, No, aquí le no, encantaría. no, no. Ay, ¿cómo que no? pero yo estoy de acuerdo que lo traigan para acá. Todo el mismo ¿Por qué ¿Para no? qué? ¿Por qué nosotros Que venga tenemos que aquí. cargar con Porque de aquí, con Maduro que lo cuando hay traigan de otros aquí. países que No, quieren no, cargar con aquí él? no, que lo traigan aquí. Le gusta. Que de aquí la DEA se lo lleva más fácil. Pero es una amenaza constante, la seguridad de él y de donde quiera que él vaya, nadie se va a sentir seguro. Que se cuide él. Eso es una... Oiga, que se pero cuide mira él. lo que pasó cuando trajeron Hoy no son unos leones. el deportado, el cubano que cumplió 25 años, creo que Tuvo fue, de que cárcel. irse. Hubo que mandarlo fuera del... Oye el escándalo. Y según la versión que uno tiene, el tipo estaba hasta enfermo ya, viejo y enfermo. Maduro no tiene esas condiciones. Es decir, no va a ser una entrada humanitaria. Bueno, pero España también se ofreció a recibirlo. Pero ahí está No. Cuba, que es No, muy España- bueno. Sí, España sí. Sí, España lo se No, ahí él no ofreció. se va a sentir seguro. Eh, donde él se puede sentir seguro es bueno, un país avanzado y no, donde él va a tener... ¿Y no, cuál pero- es el avanzado? pero- ¿Cuál es el país pero en avanzado? España. Turquía. No, Avanzado, en ¿Y Turquía? Turquía es avanzado? Turquía es avanzado. Sí. Bueno, Usted tiene como que tiene ver mucha bien historia, sí. geográficamente Pero, la Pero tiene poco vea, avance. Vea el BI de Mire. Turquía y la economía como ha ido Sí, es un país creciendo. grande. Eso no cabe islámico duda. lo agarran Otra y le quitan dictadura. todo allá. Es otra dictadura, por eso te digo. Le Y él quitan tiene todo. negocio con Turquía. Y lo meten preso y le hacen de todo. No, ahí le dan buenos cortes de carne allá. Sí, ahí lo ponen bonito. Ahí come No, bien. pero él ahí yo creo que ese es un sitio que a él le caería Pero, perfectamente. pero si él le dice a los americanos que quiere ir para Nueva York, dicen que sí también. No. Sí, Los que americanos vaya. no lo Y reciben a Miami. allá. Hoy, ¿por qué no? No. Sí, ahí es anónimo, No, nadie se los fija en él. norteamericanos no van a echarse esa canana. Eso por no es Dios. ninguna canana. Oye, más fácil hace Lo ponen como... los norteamericanos más en fácil la- no lo mandan a nosotros. En Yo la estoy de acuerdo condición que de lo manden. protección de testigo y le cambian Sí, el nombre y ya. Sí. No, ¿y quién le cambia el nombre? Y que Ese hombre diga que todo. lo conoce. Habría que hacerle una cirugía Le plástica hacen una careta. de grandes envergaduras. Una careta esa que usan en Misión Imposible, Sí, le ponen. para tú no Ningún conocer problema. a Maduro. Lo que tenemos un que hombre que decir- está en los medios de comunicación cada día. Tenemos que colegir de acuerdo a lo que usted dice, que él no tiene espacio en donde va a estar entonces. Pero por eso ellos se la están jugando ahí, están jugando el todo por el todo. Esos tigres están dispuestos a morir ahí, lo han demostrado. Porque hasta ahora no han cedido a ninguna presión. Bueno, no, pero no están dispuestos a morir ahí, ¿no? Porque nadie le ha tirado un tiro. Bueno, Hay que ver cómo suena el primer habría tiro. que ver. ¿Quién en, la sabe? en la casa de gobierno. Que No, le sale metan corriendo. por dos misilazos, Bueno, mira. que Cuando por a eso- Chávez le dieron el golpe de estado, él se fue Mansito. bastante Mansito. 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 Después fue que se envalentonó Bueno, porque- cuando él vio que lo iban a Estaba rescatar. mansito. Bueno, pero estaba ahí. Los dictadores, cuando usted lo tumba, no lo puede dejar. Estaba pidiendo a ver dónde eran que lo iban a A mandar. exiliarlo, sí. Sí. De manera que es la misma historia. Hay que ver hasta dónde llega el No, valor. ahí hay un personaje. Cuando suene el primer tiro, Hay un le digo yo. personaje que tú mencionaste ahorita, que por las informaciones que yo tengo de venezolanos que eran miembros del ejército allá, ese tipo no es fácil, no es fácil. El cabello. Sí, Probablemente ese es radical. él es que tenga el control del gobierno real. Y el aparato militar. Y del aparato él es que lo controla. y del aparato militar. Sí, Y dicen que el tipo no es fácil. Es más, dicen que él deja su escolta cuando una finca que él tiene y se va a caminar y dura 3 y 4 días en esa montaña, caminando el solo y sobreviviendo el solo para allá. Eso me lo contó un militar venezolano, un ex militar venezolano. Ajá. Así que, ¿Y los CIA de Estados Unidos no saben eso? bueno, me imagino que ellos saben, Pero mire, tienen información mire, de todos los servicios Estados de los Unidos que han porque estado no ha querido. Eso en le los meten servicios de un dron inteligencia dirigido venezolanos. desde Lanley de allá y se lo llevan en la misma finca. No han querido. No. Están dándole vuelta. Sí, Es posible. hay un volteo ahí. Le estoy diciendo, yo creo que las opciones que están sobre la mesa se ha caído, le falta una pata Sí, o algo sí. por el estilo. Todas las opciones están encima de la mesa, pero la mesa no Yo existe. creo que la han virado la mesa. Ya no existe la mesa.
porque la verdad que los norteamericanos han hablado duro, y es verdad que los países de América Latina, sobre todo Pero vamos a hablar de aquella, países ya, influyentes como México, que se ha mantenido prácticamente... Porque ahora México es progresista. Sí, en el medio de que sí, de que no, de que Juan, de que Pérez, de que mira, una intervención. México ahora tiene un problema de 500 años después. Vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Que en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Bueno, César, en el ámbito local se necesita hablar, porque aquí no se ha enfriado la caldera. Esa caldera de la reelección, que Miguel Sanz le echa leña todos los días. Eso no se para. Eso está con la reelección, Miguel. Eso está caliente. Pero, bueno, pero más caliente está la caldera del PLD como organización, porque ahí cada día salen cosas nuevas. Ahora veo que la nueva estrella del dime y direte en el PLD es el ex ministro de Educación, que uno no se imaginó que de la propia interioridad del partido le iban a estar tirando con cañones. Bueno, hay más de 2.000 cancelados. Ahí vi que él se quejó, lo estaba viendo en los diarios de esta semana, de que él no sabía que le iban a tirar con tanta hazaña. Pero Tocayo. Pero él sabe lo que le hizo estando ahí. Tocayo, pero Tocayo, usted se lanzó a una candidatura presidencial, eso tiene Él costo. sabe lo que le hizo, que aumentó político. esa nómina bárbaramente. Pero, y fue un desastre ahí. Andrés, pero se supone que si él Para eso es el 4%. se amplió la nómina, es de compañero de su partido. Claro. Porque no fue del partido de César que Sí, pusieron pero ahí, eso es ni mal del tuyo. administrador. Yo te voy a decir algo. Danilo Medina decía, y estoy hablando ahora más, yo no estoy aquí como dirigente político, Ajá, como ¿qué es usted, comunicador, entonces? amigos de ustedes. Yo pienso que Danilo Medina, cuando dijo que iba a hablar en marzo, y después el ministro de la presidencia administrativo dice que el partido iba a hablar, todo el mundo estaba esperando que era que el comité político iba a hablar. Sin embargo, parece que la estrategia es que hable los cuadros medios, y por eso usted ve en todas estas actividades todos los fines de semana en diferentes provincias pidiendo la reelección. Esa es la voz de Danilo entonces. Pero venga, acá esa es la mejor forma de hablar, está hablando con fuerza. Entonces, esos encuentros que se están produciendo, y fíjate que ha habido heridas tan grandes en el otro sector, que el Calderón, que fue el primero que hizo una gran actividad en Asua, donde realmente Se refiere a un tránfuga que se llama Calderón. el danilismo, pero fíjate qué golpe bajo, y como no hay discurso, mira lo que traen, que él no es PLDista.
Oh, pero quien lo lleva al PLD fue el propio Leonel Fernández. Entonces... él es de la granja. Sí, entonces... No, él se vendió. Eso, cuando tú no tienes argumento y tú no tienes discurso, entonces uno va a ese tipo de... o recurre a ese tipo de argumento. Entonces yo pienso que Danilo Medina, yo no soy PLDista, estoy hablando ahora, analizando la situación, el panorama político. Yo sigo entendiendo que dentro del PLD, Danilo Medina es la mejor ficha que tiene el PLD para presentar en el 2020. Eso no quiere decir que vaya a ganar las elecciones, porque eso lo va a determinar el pueblo dominicano. Ahora, el mejor activo a lo interno del PLD sigue siendo Danilo Siempre Medina. es el presidente mejor activo. Sí, y yo estuve hablando... Siempre es así. Yo estuve hablando con un dirigente... Hasta que lo desactivan. Usted decía lo mismo Pero yo para el te- 2004. Yo te voy a decir algo. César era ministro de Sí, Hipólito. él decía No, no, eso, no, lo no. mismo. Recuérdate que yo... Hipólito era el mejor. Mira, recuérdate que yo conseguí En el una 2004. cancelación por seguir con Fello Pero Suberví. siguió con su Hipólito. No, yo seguí con Fello Suberví Claro, por estar pero con ahí está Fello, la cosa. que yo pensaba que era la mejor opción del 2004, por eso me gané una cancelación del puesto Pero que Fello fue el tenía. candidato vicepresidencial de 2004. Fue el candidato a vice. Después decidió, lamentablemente, porque yo creo que Él se reunió tenía que con ser- Hernán y ¿Cómo que Salazar lamentable? y salió Porque yo convencido. creo que él tenía la posibilidad de ser candidato presidencial, de ganar la convención y hacer un papel. Al mejor activo le iba a ganar. Pero en ese momento todo el mundo sabe El mejor activo era Hipólito. que Hipólito no era Era el mejor activo, en claro ese que sí. momento. Pero ven, Y en el 78 el mejor activo del Partido Reformista, el de Era el Miguel, doctor era Balaguer. Claro. sí, pero ahora estamos analizando el 2020. Entonces vamos a concentrarnos en el 2020. Sí, pero hay que conocer la historia para analizar el presente. Bien, César. pero vamos a concentrarnos en el 2020. En le el recuerdo 2020, eso. oye, yo estuve conversando con un dirigente del PLD que es íntimo amigo de Leonel Fernández. Probablemente uno de los seguidores más leales que pueda tener el Leonel Fernández, pero es también íntimo amigo de Danilo Medina y tiene una excelente relación. Y yo le pregunté a él... ¿Y es ministro? No es funcionario. Y ¿Es- yo le es funcionario? pregunté, no es funcionario. Ok. Y yo le pregunté a él que qué pensaba él que iba a pasar a lo interno del PLD. Y él me pregunta a mí, ¿qué tú ves en la calle? Digo, no, que Danilo está mejor colocado que Leonel. Me dice, entonces, ¿qué va a hacer Leonel? Me dice, nada. Si Danilo se impone, Leonel va a seguir a Danilo y Danilo va a ser el candidato. Hasta ahí Entonces, llegó ¿sabes? Leonel Fernández como gente. No, no es así tampoco. Él no va a destruir Sí, toda se una muere, carrera muere en política la película. dentro del PLD Muere y en una la trayectoria película. Después que ha hablado política tanto, como si hace PLDista. así No, y no, salta Andrés, con él no eso, va- murió en la Andrés, eso es película. político y no se va a dividir Fuera, el PLD. no se va a dividir el Eso sí, PLD. eso No, yo estoy no digo convencido. que se divida. No se divide nada, eso. Yo no digo que Por se eso yo divida, le pero preguntaba si acepta qué iba a eso pasar así, con y Leonel muere, Fernández. nadie lo sigue. Y él me decía, Leonel se va a Hasta sumar ahí llegó. a la candidatura de Danilo. El PLD Hasta tiene ahí un solo llegó. problema. Él es danilista, ese amigo suyo. Mire, Eso es lo que pasa. Que no, él no, le él- dio con la El hoja. candidato presidencial, Es lo que tiene los pies sobre la tierra. César y Andrés, el candidato Ajá. presidencial del PLD, que se tiene que definir Está picando. en los próximos meses, va a ser o Danilo Parece Medina o Leonel Fernández, de ahí no va a pasar. Claro. Y uno va a estar apoyando al otro, como han hecho siempre. Pero eso no es de ahora, señores. Claro. Esa alianza de esos dos, Yo- de esos dos personajes Así inteligentes. es. Yo le decía a Andrea, a unos amigos míos comunicadores, que me decían, no, que fulano, que Perencejo. Le dije, señora, en el PLD, en esta coyuntura nada más hay dos activos. O es Danilo o es Leonel. Eso es así. Si Danilo no va, si Danilo dice que no va, no es verdad que Danilo tiene la fuerza para impulsar toda sus gente a que apoyen uno de los candidatos. De los alitas cortas. No, eso no es verdad. Mira, Danilo dice hoy, yo no voy. Y el 80% del anilismo corre por de Leonel Fernández. Usted de está una vez. descartando a don Reinaldo Porque Pared. A yo mí- no estoy a mí me descartando ha a, llamado nadie. La la realidad es que atención. lo descarta a ellos. A mí me ha llamado la atención que el precandidato de los alitas cortas que lucía más potable era Andrés. Y el gobierno se lo comió en 2 días. Mano, Se puso impotable. Los liderazgos no se transfieren, ni Pero nadie eso, le transfiere pero eso su me llamó la fuerza atención. Y eso a quiere otro. decir que ellos decidirán en función del interés
Ah. superior, ¿Usted quiere que saber es, de- Danilo Medina. que es conservar el gobierno. Búsquele- No es Danilo, no. A lo de Bueno, Andrés Navarro, es conservar el Coincido, gobierno. coincido contigo en ese sentido. Además, que en tiene. el PLD no se maneja el tema como lo maneja el PRD. No, el interés supremo de ellos es mantenerse en el poder. Eso entiendo. Y eso lo deciden ellos juntos, no separados. Y en las próximas semanas vamos a seguir este análisis porque ahora es que la cosa se pone interesante. Sí, vienen está- unos plazos ahí estar que son sumamente consciente, interesantes. estar consciente que esos pleitos que usted ve de uno y otro lado no son más que la lucha por el posicionamiento para ver cómo se hace la mejor transacción posible. Claro, Los eso es ayuntamientos regresan la próxima semana.